nombre es Calixto Sánchez y llevo por la friolera de unos 40 años tratando dolor crónico, porque fuimos de la primera unidad de dolor de la Comunidad Valenciana, de la FE, y creo que fuimos 3 unidades en España el 12 de octubre, que entonces creo que se llamaba 1 de octubre, o ahora al revés, y el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y la FE de Valencia fuimos las 3 primeras unidades de dolor de España. Yo quiero decirles que estoy muy agradecido a que me hayan invitado y a estar aquí con ustedes, porque realmente nuestra secretaria de dirección me pidió que si podíamos, hemos estado muy cansados de trabajo con el COVID, pero bueno, me parece una causa loable y una causa digna hablar con ustedes. Siempre me gusta la proximidad con los pacientes de dolor y los veo demasiado lejos. O sea, que si quisieran aproximarse un poquito, no mordemos. O sea, que los veo demasiado alejados, pero en fin, como ustedes decidan. Yo, en mi tiempo de tantos años de trabajo en dolor, pues bueno, nosotros llevamos cuidados intensivos, anestesiología, unidades de dolor, emergencias, nuestra especialidad es muy amplia. Pues si le digo que nunca he diagnosticado una fibromialgia, es la realidad. Jamás he diagnosticado una fibromialgia. Nunca. Casi siempre se encargan de ellos los reumatólogos, que son los que hacen el diagnóstico con el modelo clásico de diagnóstico, que fue de los principios de los 90. Pero lo que está claro es que nosotros vemos muchas causas de dolor crónico y orígenes de dolor crónico muy malignos, entre ellos algunos que podríamos diagnosticar de fibromialgia. Pero a mí no me gusta ponerle ese nombre, por un motivo importante. Porque hay muchas causas de dolor crónico que tienen más vertientes y se encajonan también en el nombre de fibromialgia. Y hacemos como cuando a un niño de los 6, 7 años le oculta a su médico en el pueblo y dice: el niño tiene un soplo. Ese niño es paciente o doliente cardíaco para toda la vida, porque tenía un soplo, que el soplo será funcional, le hacemos una ecocardia a los 14 o 15 años y no tiene nada. Pero ese estigma queda mucho en la persona y me gusta, si es posible, refrendar las múltiples causas que hay de dolor crónico, que todas abocan a un denominador común, que es muy parecido a la fibromialgia, a ese término, pero que puede venir motivado por múltiples circunstancias. O sea, que yo creo en la fibromialgia totalmente, pero que no me gusta poner ese ítem, porque sabemos ya muchas más cosas de qué ocurren y es lo que quiero transmitirle a ustedes, la parte científica. Hay muchas preguntas y oscuridades en cómo se desarrolla el dolor crónico. Es muy complejo y muy personal. Pero casi siempre viene participado por incidentes importantes en la vida de las personas, o la genética o la epigenética, que es lo que ocurre una vez que está uno aquí en la vida con su genética, cómo se modifica su genética por su vida social, por su vida ambiental. Y todo eso conduce a modificaciones estructurales en el sistema nervioso, que pueden ser sin ninguna causa de lesión, de accidente, de incidente, o bien otras muchísimas causas de dolor crónico, fundamentalmente producidas por daño, por lesiones nerviosas. En general hay muchos cuadros de dolor crónico que se generan cuando se producen traumatismos o agresiones traumáticas con estrés. Por ejemplo, en los heridos de guerra, casi todos los heridos de guerra tienen dolor crónico neuropático, porque se ha producido en campo de batalla, en situaciones de estrés, que el herido casi no se ha dado cuenta que está herido hasta que llega o pierde el conocimiento por una pérdida de sangre masiva, pero no se ha dado cuenta siquiera que lo han herido, no le ha dolido. Esas heridas, en general, pueden generar dolor crónico. Lesiones no estructurales o traumáticas físicas, como por ejemplo el maltrato infantil, el abuso de menores de pequeños, genera cuadros de dolor muy intensos en las personas que asumen que eso ha pasado y tratan de no contárselo a nadie y creen que lo olvidan, pero no, el cerebro no lo olvida. Y aparecen cuando tienen 40, 50 años, cuadros muy complejos que nosotros investigamos siempre, porque muchas veces detrás de un dolor crónico hay algo más. Dicho esto, pues quiero decirles que este cuadro, en general son cuatro áreas temáticas importantes, que es la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple y la sensibilidad eléctrica y de ondas. Estas son cosas
que dependiendo de la época han dicho, bueno, esto son cosas de locos, esto es mentira, estos son simuladores, esto es... Pero realmente se va viendo que nuestro modelo de vida es muy distinto a hace 50, 60 años. Y que un cuadro que está estructuralmente muy poco visible, la sensibilidad química múltiple, yo creo, que como las alergias, que ahora hay muchísimo más, el cáncer hay ahora muchísimo más, la sensibilidad a productos químicos o entes químicas ambientales, creo que irá creciendo, es posible. El cáncer, no se asusten, hay mucho más cáncer, pero se cura mucho más cáncer. O sea, la proporción es que ahora nos curamos muchísimo más que hace solo 10 años y con muchos menos efectos secundarios de los fármacos que usamos. La sensibilidad eléctrica, yo creo que hay cantidad de demandas puestas a las antenas de telefónica, a las antenas de no sé cuánto, tal cual, que yo no duermo desde que tengo una antena puesta aquí. Las antenas de Moviline, la antigua Moviline de Telefónica, generaron muchos problemas. Y todo esto está englobado en un biotipo. Se ríe. Que tengo una encima de casa. Bueno. Y entonces, pues todo esto hace un modelo de cuadros que realmente conocemos muy poco por qué se producen, cómo son, a qué se deben. Se ha investigado ya, en los últimos años se ha investigado muchísimo. Les voy a explicar cómo va el cerebro, un estímulo doloroso, cómo llega al cerebro. Si nosotros tenemos ahí un estímulo químico, un martillazo en un dedo, una quemadura, un producto químico que cae en el dedo, eso a través de la mano, pues se llega, el estímulo nociceptivo llamado, llega a la médula espinal, al asta posterior, a la parte posterior, se cruza de campo y sube al cerebro. Ahí son las vías ascendentes del dolor. Y ahí el cerebro percibe un dolor. Pero nosotros actuamos ya directamente como analgésicos. Nuestro cerebro es analgésico. Y el cerebro emite unas ondas que descienden, que se llaman vías descendentes, que modulan el daño. Lo que tú has notado, si se sigue persistiendo, te lo atenúa tu propio cerebro. Nosotros segregamos una serie de productos, de neurotransmisores, que son inhibidores del dolor directo. Porque puede ser que si no existieran nos moriríamos por la intensidad de dolor mantenido en el tiempo. Esto es cómo funciona. Bueno, pues en la fibromialgia o en el dolor neuropático, cualquier área de esta conducción de este circuito se altera. Se altera y deja de funcionar bien. Puede haber muerte de células de transmisión, pero puede haber también cambio genético en las células. Cambia su código genético. La secuencia del ADN, del ácido ribonucleico y desoxirribonucleico que forma la cadena genética, se altera, y si nuestra secuencia es tomate, pepino, manzana, pera, cambia y desaparecen los pepinos y aparecen sandías. ¿No? Ya no ha cambiado la conducción. Es así, es fácil de explicar, pero es así. Si no, no lo puedo explicar. Entonces, eso tiene una consecuencia. Y se producen dos lesiones en las células, que son muy distintas, que son las dos muertes celulares, en algunas ocasiones. Pero la muerte celular biológica se produce de dos formas. O la muerte directa, muerte celular, que es un desastre. La célula se mata y todos sus productos de degradación están ahí y se liberan al organismo y da muchos problemas. Y lo otro que se llama es la apoptosis. La apoptosis es una muerte donde la célula se muere pero organiza todo, no tira nada afuera, lo metaboliza y se muere. Es como dejarte tu casa, si te vas de vacaciones, sucia, con la basura dentro y tal, y cuando llegas está hecho un desastre, o te la dejas limpia y ordenadita, cuando llegas está organizada. La muerte celular tiene consecuencias muy graves y la apoptosis es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Y cómo se sensibiliza el dolor? Pues un estímulo doloroso de gran intensidad o duración puede ser el inicio de una serie de alteraciones, como he dicho, funcionales, morfológicas del sistema nervioso central, que modifica la forma en que se procesa la información que viene de fuera. En la fibromialgia no hay lesiones aparentes, pero también por efectos que desconocemos cuáles son, se producen alteraciones del sistema nervioso y provocan una sensibilización central. Esto es lo que llamamos sensibilización central de dolor, y hay muchas causas. Fíjese, situaciones clínicas con posible participación de sensibilización central. Mire, el mismo fantasma, te amputan una pierna por un accidente de tráfico
Y tú con la pierna amputada, 6 meses más tarde te duele la pierna. La pierna te duele, el pie, los dedos te duele. Eso se llama miembro fantasma. Es un cuadro similar a la fibromialgia. Dolores residuales postquirúrgicos, pues los accidentes de moto que el sujeto se queda cogido al manillar, choca y se estira los brazos, se estira el plexo y se rompe las neuronas cervicales. Hay dolor. En algunas, muy frecuentes, mastectomías. La cirugía de mama es muy dolorosa, el dolor crónico. Las extracciones dentales en algunos tipos, la histerectomía del útero quitado, hernias. La neuralgia del herpes es dolorosísima y se queda crónica en muchas ocasiones si no se trata a punto. Y a nivel de dolor musculoesquelético, pues la artrosis, cadera, rodillas y la fibromialgia. La fibromialgia. Y hay otro síndrome muy frecuente en la actualidad en los países desarrollados, que es el dolor de la lesión cervical por deceleración. Es lo que se llama whiplash. Cuando te da un golpe en el coche por atrás, ese latigazo puede generar una cantidad de problemas horrorosos. Y la gente se queja de que no se ha quedado bien. Le han dado un golpe que no parecía muy fuerte, no ha pasado nada, y se queda con una lesión cervical que molesta mucho y hay que tratarla con precocidad. Aquí no voy a hablar mucho. El fenómeno que nosotros vemos bioquímicamente en las personas con dolor crónico, de cualquier etiología, es un incremento de esta sustancia, el glutamato. El glutamato es un producto químico que se incrementa en los cuadros de dolor crónico, fibromialgia incluida, y que ocasiona los fenómenos de hiperexcitabilidad neuronal y de incremento de la sensibilidad al dolor. ¿Qué otras características tiene el dolor neuropático? De cualquier índole. El insomnio es muy frecuente, la ansiedad, la depresión, la pérdida de peso, en un principio cuando agobia tanto y la gente ni come, pero después puede ser lo contrario, la bulimia y engordar. Y, en definitiva, una disminución muy grande de la calidad de vida, enorme. Fijaros que hay dolor neuropático de muchos tipos y producido por nuestras cosas. La diabetes maltratada o a largo plazo, si no se ha cuidado uno bien a lo largo de su vida, da el dolor neuropático, el herpes, el dolor de amputación, los accidentes vasculares cerebrales dan dolor neuropático central, las lesiones dolorosas complejas por lesiones en situación de estrés, la fibromialgia, en fin. Una cosa muy frecuente es el dolor neuropático de la quimioterapia en cáncer. Es limitada en el tiempo, pero al que le ponemos cisplatino para un tumor de tal, pues puede doler 16, 18 meses, una sensación rara. No es dolor, es una sensación disestésica desagradable, es desagradable, una sensación molesta. Y en algunas enfermedades neurológicas graves, como la esclerosis múltiple o en el VIH. El VIH cursa con dolor neuropático en estadios avanzados. Esto es lo que he querido decir, la muerte celular, que es muy lesiva por todo lo que libera. En la apoptosis, esto se queda almacenadito y guardadito en sus cajones y no altera el cuerpo. ¿Cómo nosotros vemos al paciente con dolor crónico, del origen que sea? Porque a mí me vienen muchos de reumatología calificados de fibromialgia. Y yo no hago prejuicios, sino que analizo de entrada otra vez bajo mi forma como quiero ver a ese paciente. Pero muchos vienen fibromialgia, porque le han tocado los puntos trigger, porque tienen más de 2 meses o 3 meses de evolución, porque cuánto es el código de 1990, que es anciano. Puede hacer una buena historia clínica, exploración física y prueba diagnóstica. La historia clínica es muy importante, muy importante valorar en cada persona con dolor crónico cómo vive, qué hace, si está contento, si es infeliz, si tiene problemas sociales, familiares, la historia de su niñez. Si es que hay que analizar de verdad un montón de cosas porque a veces nos salen cosas sorprendentes. Cosas sorprendentes que en mi consulta, yo no sé, yo transmito empatía a mis pacientes y me cuentan cosas que la persona que está al lado, que es un hermano suyo, que llevan 50 años juntos, no sabía. Y se quedan de impresión. O sea, y me lo han contado a mí. Y le pasa a lo mejor con médicos de mi servicio que lo han visto a esa persona 3 o 4 veces y no se lo han contado. Y a mí me lo han contado, pues yo qué sé. Pues sabré enfocar o entablar una relación mejor. Estas son cosas que suelen tener las personas con fibromialgia.
Son términos que nosotros los definimos, pero si ustedes ven, muchas personas pueden sufrirlo. El término de alodinia es que es el dolor producido por un estímulo que no es nocivo, que no duele. Rozar la piel te duele, eso se llama alodinia. Otra cosa es que hagas un poco de daño y te duela muchísimo, eso es hiperpatía. Sí, es posible, sí, una compresión. Llevar un reloj. Yo cuando alguien me dice, es que yo tengo síndrome doloroso regional completo de la mano izquierda, y lo veo con un reloj, digo, no. No puede ser. Sí. Entonces hay unas cosas que es hiperestesia, que es sensibilidad. O sea, los pacientes notan mucho. La camisa se la ponen por la mañana y no la soportan, o se ponen para dormir la sábana de roza y no pueden. Y hay una cosa también que es la pérdida de la identidad anatómica. La gente que dice, tengo las manos muy hinchadas, y tú analizas, ves las manos y no están hinchadas, ellos la perciben como hinchada. Tiene una pérdida de la identidad anatómica. Te voy a sacar de ejemplo, ¿eh? Tienen las manos, tengo las manos hinchadas. El cuello lo tengo hinchado y rígido, lo toca, no está rígido ni está hinchado. Pero la percepción es esa, es una pérdida de... No es ningún problema psiquiátrico, es una percepción, es un engaño del sistema nervioso. Volvemos a lo mismo. Fijaros los puntos que he puesto aquí, que son los típicos de los puntos de presión, donde los reumatólogos siempre tocan a ver si... que le duele ahí. Y yo os toco 20 puntos más y también os duele. Seguro. Porque hay una hiperalgesia, una sensibilidad mayor al dolor. Pero bueno, estos fueron los que clasificaron. Y en todo este tramo, desde la piel al cerebro, para arriba y para abajo, puede haber afectaciones. Dicho esto, yo me gustaría que me preguntarais cosas. O sea, que yo estoy aquí para que me preguntéis dudas, que hablando se entiende la gente. Estas son revisiones, fijaros. Esta es una revisión del IPNOS de 1916 a 2021, donde fijaros que en 1916 se hace referencia en la Primera Guerra Mundial a cuadros raros en soldados del frente que desarrollan cuadros dolorosos extraños que nunca se habían analizado antes. Sí que se habían analizado, pero no se habían publicado bien, porque nosotros en esa guerra, los españoles, dimos lecciones importantes de medicina en la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, la laparotomía, abrir la barriga a un tío en campo de batalla. Lo enseñamos los cirujanos españoles a estos médicos, porque lo habíamos hecho ya en la Guerra de Cuba. Y el dolor complejo se había visto por nosotros también en la Guerra de Cuba, cuando las heridas grandes de soldados desarrollaban a largo plazo unos dolores raros que nunca se habían visto, porque en general, pues a lo mejor la supervivencia en episodios bélicos anteriores era mucho más baja. Aquí, en la fibromialgia, este trabajo es de estudio de la genética y la epigenética, y los marcadores biológicos, los biomarcadores. Todo eso se está avanzando, se está estudiando la genética de las personas con estos cuadros, no ya solo de fibromialgia, sino de dolor crónico. Y se están encontrando mucha diversidad de cosas. Y estoy seguro cuando empiece la cinesis de los Big Data, que son millones y millones de datos que se acumulan, se llegarán a conclusiones mucho más rápidas, probablemente. ¿Cómo evolucionó la fibromialgia? El concepto y los criterios de diagnóstico. Pues ya os digo, desde el año 1990 quizás que empieza a hablarse un poquito y a reconocer, pero bueno, administrativamente las sanidades públicas no admitían para nada los cuadros de, bueno, tú lo sabrás mejor lo que hay, ¿no? No se tenían en cuenta, ¿no? Esos cuadros, bueno, llevaban al médico, le daban tu baja, pero no te identificaban con nada. Progresivamente ha ido apareciendo una serie de datos y una serie de observaciones y una serie de investigaciones sobre los grupos de personas que tienen dolor crónico, y sí que ha avanzado el conocimiento un poco, cuanto menos decir, es una realidad. Tiene un problema y hay una serie de marcadores que están altos o bajos en este tipo de pacientes, pero tampoco sabemos si se los subimos, no se quita el dolor, y si se los bajamos, no se quita el dolor. O sea que hay muchas más cosas que desconocemos. ¿Qué alternativas tenemos en el diagnóstico y la clasificación? Pues todo esto, este es un artículo de 2020 extraordinario del Molecular Science. Casi todos son artículos publicados por revistas de investigación molecular. No son clínicos apenas, porque lo que buscamos no es ya la clínica de la fibromialgia no la sabemos.
Queremos saber qué ocurre dentro. Y es complicado. Yo no os quiero mentir. Lo que sea pregunta que vosotros me podéis decir, diré, no lo sé. No lo sé, o sí lo sé, os puedo explicar. Lo que sí os voy a decir son cosas que pueden estar pasando o van a pasar, que pueden dar... He oído antes que llegue el fármaco adecuado. Pues sí, puede ser que llegue. Precisamente por el COVID. ¿Qué hace falta fibromialgia? La psicoeducación para todos los pacientes con fibromialgia. Los pacientes con fibromialgia están deteriorados, muy deteriorados, anímicamente, estructuralmente. Y ese deterioro se puede, aunque sean gente dura que aguante el tipo, quieras que no, se puede transmitir a su círculo próximo, a su círculo íntimo y deteriorarlo. Y hacer, por momentos, la irascibilidad cuando tú tienes momentos de dolor, transmitirlo a personas a las que quieres y a las que te quieren y crear fuentes de tensiones. Eso está claro. Hay que crear una escuela de psicoeducación en todos los pacientes fibromiálgicos. Es necesario tener amistades, es necesario cuidarse, es necesario, las chicas, como sois todas, pintarse, arreglarse, cuidarse, salir a andar, tener relaciones, tener amistades. Eso es extraordinariamente importante. Extraordinariamente importante. Quiero deciros que hay que recuperar vuestra vida social como sea, con un esfuerzo enorme. Porque el no hacerlo os debilita y os destruye. Y lo contrario, puede costar mucho esfuerzo, pero la rutina se va imponiendo y puede ser que os lleve a un punto de destino bueno, adecuado, ¿no? Y la nutrición. Es que quiero hacer todas las visiones, ¿no? Pero claro, la nutrición es importante. Eso es donde más se ha avanzado. Y otra cosa que diré ahora, que también se ha avanzado mucho. La nutrición, está claro que la obesidad es horrorosamente mala para todas las enfermedades inflamatorias, reumáticas, no reumáticas, neuropáticas. ¿Por qué? Porque una persona obesa o muy obesa es una persona súper inflamada. Súper inflamada. Entonces hay que disminuir peso, como sea, y hacer nutrición adecuada antiinflamatoria, como va a ser pescado omega 3, aceite de oliva, las verduras, no mucha carne, huevos, tal. Pero quiero decir, mantenerse en el peso. Mantenerse en el peso y, evidentemente, esto conlleva que si podemos hacer ejercicio, que cuesta un quintal empezar, algunas personas de dolor crónico empezar a hacer, pero yo, esto que he visto tuyo de Montanejos, que por cierto voy mucho en moto por allí, que me gusta bastante, hay un hotel que se llama Sauen, creo, o sea, Sauen, ¿ves? Pues la hidroterapia es fenomenal. Cuidado, que todos me dicen, entonces, ¿y nadar? Digo, no, nadar es malísimo, es horroroso. Horroroso. El aquagym, moverse dentro del agua, los baños termales con terapeutas que sepan lo que hacen. Todo esto es muy importante. He visto esas imágenes, esos típicos. Gente que está hecha un bloque, y no se mueve. Y tienes que tirar el brazo para que tire el brazo, y entonces se desequilibra y la tirar el brazo se cae. Esos casos son extremos, pero existen. Nutrición, importantísimo. Pero ¿qué hay más? Dentro de la nutrición, todo lo que hemos estudiado muchas veces y salen muchas propagandas, los probióticos. ¿Los probióticos? ¿Por qué los probióticos? Porque es muy importante lo que es los multiprobióticos. En que tengamos una nutrición alta de probióticos, en esto puede ser importante para tener una microbiota intestinal adecuada. Aquí, el microbioma, el microbioma es la dotación. Nuestro microbioma puede pesar 2 kilos, 1,5 kilos, 2 kilos, que son todas las bacterias que tenemos intestinales. Ahora mismo hay hospitales de España que están haciendo trasplantes de microbioma, que son trasplantes de células biológicas. Yo le llamo células a las bacterias, pues son células. Porque se pueden alterar en la vida por múltiples circunstancias. Y estamos viendo ya muchísimas patologías relacionadas íntimamente con el microbioma intestinal.
Parece que la fibromialgia puede tener una relación con esto. Parece. Pero van a salir más cosas. La cabeza se ha metido ahí en el estudio. Son investigaciones muy complejas y no clínicas, que eso no se puede hacer en un hospital. Son centros de investigación moleculares. Porque cultivar el microbioma, seleccionarlo, tipar las células que hay, los tipos de bacterias, es complejísimo. Pero parece que los pacientes con dolor crónico de algún tipo, y sobre todo fibromialgia o fatiga, sobre todo la fatiga crónica, está muy relacionada, parece, con la microbioma. Gut microbioma, microbioma intestinal. ¿Cómo se aproxima la fibromialgia a esto? Ya lo he dicho. Estos son los puntos clásicos donde tocaban los reumatólogos en finales de los 80, a principios de los 90. ¿Cuánto tiempo de evolución lleva? ¿Estos puntos le duelen? Fibromialgia. Coño, un poquito más. Hay que analizar, hay que estudiar un poquito más. Es que si no se etiqueta a una persona... Yo tengo comprobada una cosa, y lo digo de verdad, del corazón, de 40 años trabajando en esto. Como tú le pongas la etiqueta a una persona fibromiálgica, yo me cabreo. Yo llego a una persona y digo, ¿quién coño le ha dicho que tiene fibromialgia? No, el reumatólogo. Digo, claro, normal. Y no es que los reumatólogos sean malos, son extraordinarios. Pero no sé por qué se les metió en la cabeza ese diagnóstico diferencial, porque en su cajón nunca había más cosas. Y en el nuestro, yo digo, abandone esa idea de fibromialgia, por favor. Hágame caso a mí. Disculpe que le interrumpa. Es que eso estamos de acuerdo. Que no todo es fibromialgia. No todo es fibromialgia. Ni la propia fibromialgia. Exactamente. Toda fibromialgia. Porque es que, a ver, primero empiezas con lumbago, luego tienes lumbociática, luego tienes hernias discales, luego ya te ponen la fibromialgia y con todo lo demás tienes rehabilitación. Fibromialgia, se ha terminado ya el cuento. No es solo eso. Es entonces que no hay derecho. Condiciona mucho, no es que haya o no derecho, no hay es derecho. Que condiciona mucho a la persona y la persona se condiciona mucho por ese síndrome. Claro. Es otro mundo. Después de... Pero de yo diagnosticar... ahora os diré que yo, cuando veo pacientes complejos de dolor, y además como lo pasan mis adjuntos, y tú lo sabes, que a mí me pasan 4 o 5 adjuntos, esto es para el jefe, lo complejo. Sí. Pues le saco partido. Pero la primera visita conmigo, la primera visita es durísima. Pues les digo, tienes una oportunidad, tienes un especialista de nivel de la leche. O lo aprovechas o no vuelvas más. Te voy a poner deberes. O los cumples y cuando vuelvas vienes con los deberes hechos, o si no, no aparezcas por aquí porque yo no voy a perder mi tiempo contigo. Así de claro. Y saco partido, ¿eh? Saco partido. Porque te das cuenta los puntos que tienen de oscuridades en su vida y se los tratas de levantar como sea. Pues puede tener de todo, de problemas familiares intensos, problemas económicos, problemas de hijos, que se le ha muerto un hijo en un accidente de tráfico, que destruyen a las personas, cosas que destruyen a las personas y que es un conjunto de cosas la que conlleva a que tú te portes de una forma excepcionalmente autolesiva para ti. Y ahora llega alguien y te dice, ¿tienes fibromialgia? Coño, vamos a estudiar un poco, ¿vale? Entonces, estas son es una resonancia magnética nuclear funcional, con donde se han puesto los puntos que se ven claramente con una área más específica de acúmulo de funcionalidad neuronal alterada, y las resonancias magnéticas funcionales cerebrales se ve áreas donde tú haces un movimiento de un codo o tal y se estimula la zona y se ilumina mucho, ¿no? Este es mi amigo Anthony Jask. Es un gran investigador de la Universidad de California, de Palo Alto, de San Diego. Este hombre descubrió los receptores opioides medulares en el año 76. En la revista Science publicó ese artículo. Es mi amigo y mi maestro. Este hombre está investigando las causas del dolor crónico de otros orígenes, sobre todo el traumático, las secciones medulares, las paraplegias medulares, para, con información, inoculación de virus, cargar ADN, modificar el ADN viral, lo mete en la médula espinal y modifica el ADN lesionado, como un corte y pega. Vale, esto es acojonante, pero una basura ya. La idea es genial, pero se ha quedado atrás. ¿Por qué? Porque ahora lo podemos hacer directamente sin virus. Claro. Y quien lo inventó es de Alicante.
que le tenían que haber dado 2 premios Nobel de Química y Medicina. Y no se lo han dado, se lo han dado a otro, el corta y pega genético, un microbiólogo de Alicante. Entonces le tenían que haber dado 2 años seguidos, se propuso para premio Nobel de Química y de Medicina. Y se lo dieron a los que llevaron la idea y la desarrollaron. ¿Y qué es lo que han hecho esas personas con esa idea? Hacer los códigos de corto pego genéticos de ARN mensajero. ¿Os suena eso? La vacuna del COVID. ¡Oh! ¿Por qué se ha hecho la vacuna del COVID tan rápida? Porque se estaba investigando 8 o 10 años ya. Cuando Francis Múgica descubrió esto, que es el inventor del corte y pega genético, que es microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francis, es un fuera de serie. O sea, yo cojo una cadena de ADN, corto por aquí, y como si fuera un ordenador, le pongo adenina, guanina, citosina, uracilo. Son las 4 bases. Son modificaciones de 4 bases genéticas. Corto esto que está mal y pego esto otro y lo arreglo. Lo que he dicho antes de las muertes celulares, los cambios genéticos en la columna vertebral, en la médula espinal, lo van a arreglar. Por eso digo que cuando salió el COVID, se llevaban 8 o 9 años estudiando el corta y pegue genético para solucionar enfermedades como esclerosis múltiple, muchos tipos de cánceres, diabetes. ¿Qué pasó? Vino el COVID y toda esa investigación y todo el mundo y todo el dinero que se metió a hacer una vacuna genética. Por eso se tardó 9 meses en hacerla. La gente dice, es que eso no han estudiado nada, eso no tiene nada. ¿Qué cojones? Venga, por Dios, por Dios, por Dios. Eso estaba más que estudiado. Y entonces, pues, ahí tenéis, 2 de ARN mensajero, genéticas, la Pfizer y la Moderna. Eso está hecho así. Se le llama vacuna por llamarle algo, pero no es una vacuna. Nosotros pinchamos eso y le decimos a nuestros ribosomas de nuestras células, que son los que generan proteínas, fabríqueme el anticuerpo contra este virus. Por eso me dicen, oye, tú te vas a vacunar del tétanos, si estás con gripe, joder, si estás con fiebre alta no te la pongas, porque es una vacuna normal y el código inmunitario puede estar alterado. Esto no afecta nada a la inmunidad. La AstraZeneca sí, porque es normal, una vacuna normal, que es la que a mí me hubiera gustado ponerme, porque estas tampoco sabíamos cómo funcionaban ya bien, pensábamos que funcionaban bien, pero la AstraZeneca ahora mismo se ha demostrado que es la que más protege de las reinfecciones. Fijaros, y se la han cargado. La vacuna AstraZeneca se la cargaron ¿por qué? Porque una vacuna valía €1. Cada una de estas vale 25 euros. La vacuna de AstraZeneca la creó la Universidad de Cambridge, los investigadores de la Universidad de Cambridge y el grupo sueco Astra, para que llegara a todo el mundo gratis prácticamente. ¿Qué ha pasado? A mí me atentan ahora cuando salga por ahí, ¿no? Pero son verdad de barqueros. Bueno, pues yo creo que esto es una esperanza para muchas cosas, esta investigación. Yo creo, Fíjate, la esclerosis múltiple está a esto. Una enfermedad mortal, terrorífica para quien la tiene. Y entonces yo creo que todo esto va a avanzar. ¿Qué condicionantes tiene ya para ir acabando la fibromialgia? Pues mirad, es una sensibilización central y periférica. Hay una alteración muy grande del sistema de inflamación y sistemas de inmunidad. Los aspectos genéticos están muy alterados. Hay muchos factores endocrinos que se ha visto un déficit de cortisol en muchos pacientes. O sea, hay gente que tiene un perfil endocrino muy raro dentro de las personas con dolor crónico en fibromialgia. Los aspectos psicopatológicos y psicosociales están muy alterados en general. El sueño es de muy baja calidad, incapacidad para tener un descanso reparador y siempre, permanentemente, una amplificación del dolor. Una amplificación del dolor. Hay cosas que podemos tener, pues cosas que se vean que mejoran. Pueden mejorar la melatonina, la coenzima Q10, la vitamina D y la E y el palmitato etanolamida. Son cosas de nutrientes que nosotros lo hemos usado mucho para protección de mis médicos y enfermeras
cuando estábamos en las pandemias de COVID. Tened en cuenta que nosotros hemos tenido más de 50 camas de cuidados intensivos COVID y hemos tenido a la gente inmersa trabajando en el COVID con equipos de escafandra. No hemos tenido apenas contaminaciones. Primero, por las condiciones técnicas que tenemos, que trabajamos con presiones negativas. Imaginaros que esto tiene una renovación del aire, que es lo que le piden un cine, un teatro, de 3-4 veces por hora. Nosotros tenemos renovación de aire de 22 a 24 veces por hora y manejamos algo como 30.000 metros cúbicos por hora de renovación, trabajando con presiones negativas. O sea, es un aire muy limpio, muy limpio. Pero claro, nosotros nos hemos protegido tomando nutrientes que parecía que nos protegían de las infecciones víricas. Y la verdad es que yo vi. Ten en cuenta que yo tenía 400 personas trabajando en COVID en pacientes críticos. Ella sabe lo que hemos pasado nosotros. En fin, que todas estas cositas, pero no hay cosas muy específicas. Como conclusiones, bueno, lo que yo he dicho, ya le he dicho. Y quiero recordar una cosa muy importante, que la decía muchas cosas. Fijaros, porque es que esto es curioso. De la población total que toma analgésico y tiene dolor es lo verde. Digo para que no os cuenten historias raras que están viniendo de Estados Unidos, etc. Puede haber una conducta aberrante que pone allí, aberrant behavior, 40%. Eso significa lo amarillo, que hay personas dentro de ese círculo de los que tienen dolor que no manejan bien los fármacos, no están bien adaptados al tratamiento médico. Esto estoy hablando, fijaros, estoy hablando de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con Europa. El abuso se produce en un 20% de pacientes con dolor crónico, toman de más. Y además gente que ya hacen techos de terapéuticos que no sirven a nada más que para efectos secundarios. Y un 2%, de un 2 a un 5% son adictos a drogas. Esto es una muestra de Estados Unidos. Están muy tranquilos que en Europa no pasa esto. Y en España menos. En España usamos los fármacos opioides con una seguridad extraordinaria. Pero vamos, porque Estados Unidos no tiene agencias reguladoras. Nosotros tenemos un montón de agencias que nos regulan y controlan. O sea, que estad tranquilos con los analgésicos que receten vuestros médicos si hace falta. Desafortunadamente, en la fibromialgia, los analgésicos convencionales no hacen nada. Es un conjunto de cosas entre lo que hemos dicho, nutrición, ejercicio, actividad, cabeza, volver a la vida social. Son un montón de cosas. Y volver a creer en uno. Y os voy a recordar una cosa para vuestros familiares o algo que dice mi amigo el Peris, que hay dos tipos de dolor. El propio, que es un dolor insoportable, y el ajeno, que es un dolor siempre exagerado. O sea que, muchas gracias.